quise como hacer la diapositiva porque siento que se pierde un poco de información. Y bueno, espero compartirles estas imágenes. Digamos que ahorita tenemos la posibilidad de acercarnos más y tener en muy buena calidad muchas imágenes, y pues eso, digamos que perdemos la posibilidad de acercarnos al cuadro real, pero bueno, eso también es un privilegio, eh, el hecho de acercarnos al cuadro real, ¿cierto? Bueno, la imagen que les pongo de inicio es de Eduardo Zamacois y Zavala. Es un pintor español, y en sus cuadros se recrean situaciones, digamos, con ese tono de sorna, de ironía, un tono burlón. Y bueno, esta ironía quería hacer yo el juego un poco de este cuadro. Se llama La visita inoportuna, y precisamente entonces dedicarle hoy a esta sesión a los inoportunos, ¿sí? La visita inoportuna de Eduardo Zamacois y Zavala. Bueno, aquí, y si miramos con detenimiento, vemos la cara del sacerdote que inesperadamente se presenta en el estudio del pintor, y no sabemos si eso se debe a alguna consulta o por el mero placer, pues, de echarle un vistazo a la señorita que está desnuda. Entonces quiero que quede claro que esta visita inoportuna se da por el placer de echar un vistazo a la modelo, ¿cierto? Entonces, con ese juego un poco de la temática, si hoy nos llegan inoportunos a ver qué estamos haciendo, ¿cierto? En nuestros cuartos, en nuestros estudios, en nuestros escritorios, pues en fin, en nuestro computador, entonces la intención es el llamado es a dejarlos ver por esa ranura, porque hoy vamos a estar viendo un poco esa naturaleza desnuda, ¿sí? Entonces, permitamos que se vea disimuladamente, a ver si se dejan seducir por las imágenes que vamos a trabajar hoy. Entonces, este es el cuadro de Eduardo Zamaco y Zavala, titulado La visita inoportuna. Siempre entonces hay un movimiento en esa imagen. Eh, bueno, quería darles de esta manera la bienvenida y abrir la clase de hoy. Y entonces los dejo. Tiene la palabra la profesora Adriana Villota para hacernos la introducción. Bueno, muy buenos días para todos. Yo voy a hacer solamente una pequeña introducción y ya pues la segunda parte lo va a trabajar el profesor Alejandro, que es el que ha tenido más experiencia en la narrativa con respecto a la fotografía y a la pintura. Entonces, entonces el tema de hoy ya vamos a trabajar la parte de expresiones artísticas como tal. Vamos a empezar con la pintura. La pintura es una de las expresiones que viene inerte pues, desde el desarrollo del hombre. Por este motivo yo quería traer unas imágenes que van a, digamos, a evidenciar cómo esa naturaleza está presente en todos los ámbitos del hombre. Ahí podemos ver en la diapositiva una de las primeras impresiones que se encontraron en Francia, en las cuevas de las Caux, donde se evidencia de qué manera estas comunidades inscribían sus vivencias cotidianas de agricultura, sus vivencias con respecto a la naturaleza, los animales que convivían con ellos. En esta impresión podemos ver unos ciervos que son los que están en el medio, y también hay como una pelea entre los toros. Ahí hay una confrontación.
Esta, digamos, impresión es muy bella porque esta cueva estuvo oculta muchísimo tiempo. Esta prácticamente la descubrieron fue en 1940, casi en la Segunda Guerra Mundial. Y, digamos, lastimosamente, pues por influencia del hombre y por entrar en estos espacios, digamos, fueron selladas para que pudiera prevalecer este tipo de imágenes. Nosotros también tenemos nuestras propias impresiones. Lo que están viendo en la diapositiva está en Lindosa, al sur de San José del Guaviare. Estas impresiones también fueron descubiertas hace poco, pues hace poco digo por ahí 1980, solo que no ha habido, digamos, las personas idóneas para que vayan y hagan el trabajo pues específico, porque el territorio donde se encuentran es muy alejado, lo mismo en Chirribiquete, que está declarado zona patrimonial. Ustedes pueden ver las impresiones que hay ahí, dice que datan más o menos de hace 20.000 años. Ahí se inscriben también toda la naturaleza, todas las cosas que ellos perciben de la naturaleza donde viven. Estas comunidades, digamos, fueron las primeras que habitaron en estas zonas. Se dice que pues mucho antes de, digamos, no se tiene con certeza pues en qué momento llegaron, pero dicen que más o menos hace 20.000 años ya estaban acá. Tenemos una simbología que es muy de por acá, muy de los indígenas. Ahí vemos los grabados, las pictografías, están también los animales silvestres, está también reflejada la agricultura. Y digamos, son unos de los pocos detalles pues, que se conocen de estas obras. Esta también es en la serranía de Lindosa, ahí mismo. Esto es una piedra gigante que está en una montaña. Ahí están otra vez pues las inscripciones para que se pudieran ver un poco mejor. Esta es en la serranía de Chiribiquete. Este tipo, digamos, de inscripciones, lo más paradójico es que siguen vivas y siguen presentes gracias a que, digamos, estaban en estas zonas, eran muy influenciadas por las guerrillas. Y también era una zona donde había mucho narcotráfico. Entonces, una de las cosas que se habla al respecto es que aquí habían como 19 zonas donde Pablo Escobar cultivaba coca, pero él nunca se percató de este tipo afortunadamente, de estas cosas. Y otra cosa importante fue que no había pues mucho acceso, entonces esta zona pudo perdurar. Y ya ahora las mismas personas que ya se acogieron, guerrilleros que ya se acogieron pues a la vida civil, son los que están apoyando en este proceso de identificación de estas formas, que son una recuperación también de nuestra memoria, de nuestra historia y mucho más de nuestra prehistoria. Se dice que ahí hay más o menos 3 tiempos, uno de hace 20.000 años, otro de hace más o menos 15.000 años, pero hay otras inscripciones que también datan de la conquista. Entonces ahí se reflejan 3 tiempos, y también se hace reconocimiento de que estos sitios eran sagrados, que eran rituales. También en Chiribiquete, al contrario pues del otro que les mostraba, aquí también, aunque lastimosamente no encontré la imagen precisa para mostrarles, sí se hace una alusión al jaguar, que siempre, digamos, es el símbolo que ha estado presente en las comunidades ancestrales de las comunidades indígenas. Esta es otra de las inscripciones que también son latinoamericanas, también por medio de la pintura. Se llama la Cueva de las Manos en Argentina. También una inscripción, también un relato, también una forma de mostrar su vida, de mostrar su convivencia. También ahí vemos otros animales, también son ciervos. Y también son esas huellas, esas inscripciones que nuestros antepasados nos dejaron. Entonces se dice que nuestra cultura
La primera aproximación sensitiva está asociado siempre con las variaciones de la naturaleza, esas inscripciones que son las que ellos ven, los animales, la primera, digamos, inscripción que hace la naturaleza sobre nosotros. Entonces, todo este tipo de cosas han estado siempre presentes en la vida humana. Este tipo, digamos, de impresiones, obviamente, yo me voy a saltar mucho porque la idea es como hacer un repasito no más general, pero sí quería mostrarles que hay muchos pintores también ya más contemporáneos, pues digamos más no tan contemporáneos, porque voy a hablar más o menos del siglo XVII. Ya vienen los pintores como, por ejemplo, estos sí ya son los europeos, los iluministas, que vienen también a rescatar otro poco, digamos, esa naturaleza que es la que refleja, la que pueden, digamos, ellos plasmar en un momento y en un instante preciso. Entonces está Renoir, que es digamos, uno de los impresionistas. Hay otra persona que es maravillosa, que es Vincent Van Gogh, que de todas maneras también va a escribir esa naturaleza en varios aspectos. Hay una obra muy bella que escribe Akira Kurosawa en los diálogos Sueños, donde podemos ver también esa magia que digamos que transmite Van Gogh digamos, al tener esa relación tan directa con la naturaleza y al permitir al espectador esa disolución, porque no solamente el espectador es alguien quien observa, sino que es quien está presente dentro de las obras. También, digamos, se puede notar en las obras sobre la pintura que existen los ritmos de la naturaleza. Estos ritmos de la naturaleza están presentes, ahorita vamos a ver lo de las estaciones, que obviamente es importante, pero también están presentes en lo urbano. Son esas inscripciones que se van mostrando de cómo estamos viviendo nosotros, el reflejo de cómo se vive. En este caso, por ejemplo, si ustedes quieren consultar, hay obras de Camille Pissarro, que es el que trata de plasmar, digamos, todas esas cosas, esas vivencias que se dan después del siglo XVII, cuando ya se instala la ciudad, cuando ya en este caso existen los carruajes, pero entonces también hay otras obras donde se expresa ya, por ejemplo, las primeras humo que botan las chimeneas, o las fábricas, o las industrias, que eso también lo pueden ver en las obras de los iluministas, de Monet, de Renoir. Ellos muestran cómo ellos están viviendo y cómo esa sociedad donde ellos están viviendo se inscribe también todos los símbolos que están inscritos en cada una de los pasos o de las vivencias que da el hombre. También hay en la mitología también encontramos, digamos, esta relación con la naturaleza. Si ustedes se van, digamos, por lo menos en este caso, los deidades, los romanos, hacían, digamos, este tipo de alusiones a los dioses, a la naturaleza como una deidad. Entonces ahí vemos toda, por ejemplo, la deidad marina con todas aquellas simbologías que van a permitir, digamos, construir también, digamos, toda esta visión que se tiene del mundo, porque eso es, aquí pues por medio del mito, como esta deidad marina, digamos, va a reflejar, miren, ahí están todos los animales que habitan en el mar, pero también se va a dar toda esa relación también que tienen estos personajes también con su vida cotidiana. Tenemos el dios, este es otro dios marino, también de los romanos. Si ustedes quieren pueden ver también toda la parte de la cultura griega también, donde se realizan varias pinturas muy bellas, alusivas ya a cada uno de los dioses, que incluso pues Gaia también está presente dentro de la simbología griega.
Tenemos también desde otra perspectiva, o sea, cómo la naturaleza se ve reflejada también en las estaciones, donde varios artistas van a tratar, digamos, de plasmar también en sus obras. Esta fue una obra, por ejemplo, que se encontró muy antigua de los indígenas, donde se reflejaba de qué manera los incas, los indígenas, trataban, digamos, de plasmar unas épocas del año donde ellos cosechaban. ¿Sí? Ahí está toda la simbología. Lo bonito de esto es, por ejemplo, miren la simbología del sol y de la luna, como lo que guía, digamos, todo su proceso de siembra y de cosecha va a ser siempre las estaciones del año, perdón, las fases de la luna. Entonces ahí se las ve con caras y rostros porque el sol y la luna tenían eran los dioses presentes, pues vivos, que eran los que los acompañaban. Acá lo mismo, también es una pintura de los incas, ya pues más europeos y digamos también que reflejaban este tipo, digamos, que mostraban las estaciones, era Giuseppe Arcimboldo, que él refleja ya también en sus pinturas cada una de las estaciones del año. Entonces tenemos la primavera, entonces vamos a ver todo lo que pasa en la primavera y cómo él expresa el mismo hombre, que es lo que me parece muy bonito, cómo hace esta disolución, no del hombre acá espectador de la primavera o del otoño o de cualquier otra estación, sino que él mismo, en su mismo cuerpo, se plasma, digamos, esta estación. Entonces tenemos la primavera, tenemos también el verano, que él mismo se inscribe también ahí en el cuerpo, cómo va a ser ese verano. Estas obras son muy bellas por eso, porque ahí se puede ver la disolución, ¿cierto? Ahí no hay objetos, sujetos, nada de eso, simplemente hay dos cosas hermosas ahí juntas. Lo mismo, digamos, el cuerpo en sí mismo también va a estar reflejado y es, digamos, naturaleza, que es lo que propone también el pensamiento ambiental. Tenemos también del mismo autor el otoño, también con toda su construcción simbólica, y tenemos el invierno, que ahí también vamos a ver pues cómo se plasma también la naturaleza en estas obras. Ya tenemos otras, por ejemplo, Goya, Francisco de Goya, cómo refleja él también las estaciones del año. Ahí vemos la primavera, todo lo que se puede hacer en primavera, ¿cierto? Ahí estas personas están caminando y están con sus hijos y están disfrutando. También vemos el verano, todo lo que las personas hacen en esta época del año, reflejando también el clima, reflejando también sus animales, sus actividades cotidianas y todo lo que se refleja o lo que tratan de plasmar en esta obra. Está también el otoño, que también es de Goya. Y tenemos el invierno, también, digamos, esta época del año también que se torna, digamos, un poco más hostil con el cuerpo humano, con el hombre y con, digamos, con todo, digamos, sobre todo pues en los países donde hay estaciones, que es una época difícil donde tienen que estar pues con más cobijados, más arropados, pero también muestra esa naturaleza ahí siempre cobijada y que plasman, digamos, estas actividades que son propias de estas zonas y de esta estación. Bueno, aquí, como les decía, aquí hay muchas cosas pues de lo de la mitología griega. Yo pues como para no extenderme solamente tomé uno que me pareció muy bonito también. Dice: cuando Orfeo toca la lira, cantan los pájaros y bailan los pinos de Tracia. Entonces también como de alguna manera también toda la simbología griega también, digamos, va a traer a colación toda esta digamos, esta naturaleza que se ve reflejada en todas las obras. Como les digo, si ustedes quieren ver más obras
de lo que es toda la cultura griega, con cada uno de los dioses y con cada elemento de la naturaleza, pues va a tener su reflexión y va a tener, digamos, diferentes artistas y pintores que van a trabajar sobre el tema. Lastimosamente, pues el tiempo es muy corto, por eso no lo quise hacer, fue muy preciso. Ya entrando un poco, digamos, a este arte de Latinoamérica, quise traer una obra que me parece muy bella, que es la de Tarsila do Amaral. Ella es brasilera. Esta obra me parece supremamente importante. Se llama Avaporo, pero esto traduce como antropofagia, ¿sí? Antropofagia pues ya sería como lo que, ¿cierto? El hombre se come al hombre. Pero ella le da un giro muy bonito, digamos, a esta obra, a lo que ella quiere transmitir, y funda un movimiento artístico que se llama el movimiento de antropofagia. Ellos lo que intentan es como, por medio de las obras, ellos lo que tratan es de decir que se van a como a comer esa parte, digamos, europea, que es lo que nos han dejado a nosotros en Latinoamérica, y lo que se intenta es construir un movimiento artístico nuevo, donde ya se refleje y donde ya se tengan los elementos propios de Latinoamérica, de sus vivencias, de su historia y de todas aquellas cosas pues que se pueden mostrar en la pintura desde Latinoamérica y desde el sur. En este caso, por ejemplo, ella muestra más un cuerpo, el cuerpo mucho más grande, por ejemplo, que la cabeza. ¿Por qué? Porque ella no muestra la razón como lo principal, sino que muestra esa cabeza chiquitica, porque ella muestra más el cuerpo desde lo estético, el cuerpo para mostrar, y sobre todo una característica muy importante que ella muestra aquí son los pies. Los pies, unos pies de unas manos grandes que están sujetando la tierra. Que esto tiene una visión muy importante también, porque digamos, también es una especie de disolución, ¿sí? No es el objeto por allá y el sujeto por allá, el objeto por allá y el sujeto por acá, sino que es esa disolución, es el hombre estando en la naturaleza, es el hombre viviendo en la naturaleza, es estar, permanecer y habitar en la tierra. Entonces, digamos, estas construcciones que son desde Latinoamérica son supremamente importantes. Esta autora, pintora, tiene muchas vivencias, digamos, sobre todo de la época de 1920, que es donde ella hace este tipo de obras, donde todavía pues hay mucha servidumbre, donde ella vive en el campo, donde la tierra está presente, donde siempre todos sus elementos están, digamos, muy cercanos a la naturaleza. Quería mostrar también otro, digamos, también acercándonos un poco ya también a nuestro contexto. Traje un pintor que me parece muy, muy bello también, que es John Carlos Sama. Entonces, él trabaja mucho como es desde su visión indígena, porque él es del Putumayo. Él recoge sus elementos que son importantes para las comunidades, para estas comunidades, donde el agua está presente no como el adorno ni como el paisaje simplemente, sino es como la dadora de vida. Entonces por eso vemos ahí que todo está vivo dentro del paisaje que él presenta. El agua está viva, ¿cierto? Esa mujer que está ahí con su cabello suelto, donde representa las cascadas, están vivas, es esa mujer que está ahí presente. Y también muestra acá un aspecto, pues el humano o el hombre acá también, que está disfrutando y está ahí, digamos, viviendo con y desde la naturaleza. Digamos, esta es una obra que me parece muy bella, porque justamente representa este equilibrio, digamos, esa presencia que tiene que haber del equilibrio entre la naturaleza y digamos, el hombre. Cómo tenemos la obligación de estar presente en este equilibrio. Entonces, digamos, él desde sus vivencias me parece que es importante, sobre todo, digamos, hay muchas obras que reflejan, digamos, este tipo de equilibrios, pero digamos, en el caso de Carlos Sama, me parece que está
mucho más presente. Este también es de John Carlos Sama, pero este sí ya muestra como toda su cultura, donde está el jaguar presente otra vez, porque es el símbolo de la fuerza, el símbolo de digamos, el que está, el que tiene la autoría, el que tiene la fuerza para mantener ese equilibrio, por eso es tan importante para ellos. Están los colores que manejan, incluso él habla mucho también del yagé, el yagé como característica pues que utilizan no de la visión occidental, sino el yagé como conocimiento que los indígenas adoptan para poder tener esa sensibilidad o el conocimiento que ellos quieren con la naturaleza. Entonces, por eso los colores, por eso, digamos, está presente siempre la naturaleza ahí adentro. Los animales son la representación, no son como simplemente le estoy tomando una foto a un animal que apareció por ahí, sino que es la representación viva, es la fuerza que tiene la imagen, digamos, de lo vivencial de la comunidad, de sus símbolos sagrados, de sus ritos. También aquí, esta es una obra muy bonita que también es de Carlos Sama, que se llama El Guardián de la Selva. Este lo quise mostrar porque no es el guardián, uno se imaginaría el guardián como con armas, ¿cierto? Defendiendo su espacio, su territorio, pero se muestra más como un guardián muy, digamos, muy sensible, un guardián desde la misma naturaleza, un guardián que refleja, digamos, esa relación con lo vivo, con con la naturaleza misma, pero viva. Y quería terminar también con esta obra que me parece también muy bonita, que se llama Descubriendo, también de John Carlos Sama. Aquí este descubriendo no es el descubrir que uno está acostumbrado, ese descubrir de la ciencia, el descubrir desde el método científico, el descubrir desde la objetividad, sino que es un descubrir muy bonito porque es un descubrir primero, porque es hacia sí mismo, hacia su cuerpo, y también muestra cómo también está eh, inmerso en esa naturaleza viva que lo está rodeando, los mismos colores, ahí no hay una diferencia entre lo que es el suelo o lo que es el cielo, sino que todo se compone de una misma, de una misma tonalidad, de un mismo color. Entonces, digamos, esto sería lo importante de rescatar digamos, de este tipo de obras, y obviamente pues también para sensibilizar, porque es una parte estética muy bella, es un descubrir desde adentro, no solamente afuera, sino empieza desde la construcción misma que se tenga de uno mismo. Bueno, hasta aquí va mi presentación, yo ya los dejo con la segunda parte que viene el profe Alejandro. Voy a hacerles unos comentarios muy breves con respecto a dos autores, dos pintores, uno francés y uno norteamericano, en los cuales se presenta el movimiento de la naturaleza de una manera muy viva. Este es el único autorretrato que pude conseguir del primer pintor, que es Andrew Wyatt, es norteamericano y se acercó a lo que se planteó como el realismo. ¿Sí? ¿Por qué tomo estas dos corrientes enmarcadas en estos dos pintores? Porque en el pregrado de Gestión Cultural y Comunicativa de la Universidad Nacional he venido introduciéndome en un trabajo de investigación acerca del cine, ¿sí? Entonces he decidido tomar una película que es la del director César Augusto Acevedo. La película es La Tierra y la Sombra
Y en esta película se inspiran en gran medida en las obras de Jean-François Millet y el pintor que les estoy presentando en este momento, Andrew Wyeth. El escritor y director César Acevedo ambienta su película en escenarios de los corteros de caña, de la región del Valle del Cauca. Y como todos sabemos, pues el precio del jornal es exageradamente barato, los campesinos trabajan muchas horas en el campo y reciben salarios injustos, y las hojas de caña cortan como navajas constantemente, están muy lastimados sus cuerpos. La película La Tierra y la Sombra la vamos a visualizar más adelante, pero entonces sirve como una referencia constante para hablar sobre ese proceso de la naturaleza, esa incorporación de la naturaleza, digamos que transformación también de los entornos y cómo nos incorpora. En la Tierra y la Sombra del entorno entonces resulta muy, muy importante, y hay momentos delicados, lentos, como esta pintura que les estoy mostrando, donde la luz, digamos que parece que se devorara toda la habitación, lo único que está oscuro. Entonces es el rostro del pintor, que también busca una actitud muy reflexiva, una postura muy meditativa con respecto a la relación con la naturaleza. Y es que para percibir esa naturaleza, y es un poco lo que logra César Acevedo, es que debemos pararnos, detenernos, ¿cierto? Esperar, sentir, y en esa medida en que sentimos también, podemos ver que todo nuestro entorno está vivo. Mateo Guzmán, que es el director de fotografía de la película La Tierra y la Sombra, del director caleño César Acevedo, se inspira entonces, como les digo, en Andrew Wyeth y en Jean-François Millet. Entonces, del primer pintor, Andrew Wyeth, norteamericano, podemos decir que fue un pintor de la escuela realista de los Estados Unidos, que se enmarcó en algo que denominaron el regionalismo, y lo presento aquí porque siento que captó el mundo rural en la grandeza y superioridad con que se impone al ser humano y en el movimiento de la naturaleza que constantemente nos acaricia. Y es eso lo que, digamos, vemos a través de esta pintura, una caricia, ¿cierto? Una caricia del viento. Cuando nos sumergimos en la pintura, perdón, de Andrew Wyeth, vemos o sentimos lo que viene, que es esa caricia del viento, ¿cierto? Entonces, algunos comentaristas de su obra dicen: podemos respirar casi el olor de la hierba de las grandes praderas, de esos escenarios rurales, o sentir la tierra y los habitantes de los pueblos. Este trabajo es muy meticuloso y muy detallado, muy lento. Podemos ver en las cortinas los detalles de los pájaros. Esta obra se llama Wind from the Sea, que quiere decir viento del mar. Es una obra de 1947 y inspiró entonces uno de los movimientos de cámara más importantes dentro de las habitaciones en la película La Tierra y la Sombra. La cuestión aquí es que esta pintura nos lleva a sentir que el viento entra, el viento mueve las cortinas. Vemos desde el interior de una casa, y el viento, aunque es invisible, es el protagonista de la obra. Entonces nos situamos detrás de la ventana como espectadores, o como si deseáramos airear ese aire denso, caliente del interior. No vemos directamente al ser humano, pero aquí en esta parte izquierda vemos su huella, ¿cierto? Vemos la hierba domesticada y las marcas de una moto, un carro que se dirige al mar.
pero más allá vemos esa la naturaleza a la que le han cortado ese límite, como oscura, ¿cierto? Y la luz siempre muy intensa. Este es Viento del Mar, de Andrew Wyatt. El pintor comenta que en ese verano del 47, él estaba en uno de los áticos sentado, estaba muy seca la habitación y hacía mucho calor, abrió la ventana y entró ese viento del oeste que hinchó las cortinas, ¿cierto? Y los delicados pájaros del tejido empezaron a revolotear y a volar. Él lo que plantea es que desea mantenerse abierto a ese algo fugaz que lo pueda atrapar desprevenido. Entonces, ahorita la maestra Patricia hablaba de la metodoestesis, también hay una ida desde mi perspectiva a esa actitud de constante aprendizaje a la que nos invitan algunas filosofías orientales, y precisamente es el método del sentir, la metodoestesis de la que hablaba ahorita la maestra, y es esa postura frente a lo que nos ofrece el entorno. Por eso les decía, la naturaleza, no existimos sin naturaleza, ¿cierto? Todos nuestros espacios, quehaceres, oficios, intereses están mediados por el ecosistema, si lo que le debemos llamar así. O sea, esa primera relación que establece Augusto Ángel Maya de dependencia del ecosistema para que surja la población, pues evidentemente si miramos a todo nuestro alrededor, estamos rodeados de naturaleza transformada y domesticada, pero aún es esa naturaleza que nos permite la existencia. Entonces me parece muy interesante la prioridad de la naturaleza en el movimiento de las cortinas. Entonces el viento es el protagonista, ¿cierto? Y esta era la manera entonces, sentarse, observar su entorno, observar la vida más allá de lo humano que está en el entorno para eh, capturar algo valioso, ¿cierto? Capturar esa expresión estética del entorno. Entonces, Wyatt comenta, dibujé rapidísimo un boceto y tuve que esperar semanas a otro viento del oeste para hacer más estudios. Ahí la experiencia cotidiana se convierte entonces en una actitud de conocimiento constante, pero que involucra el sentir, no es ese conocimiento distanciado y diferenciado, sino que también involucra entonces la observación, la experiencia, la meditación. La exposición en la que presentan esta obra se titula Andrew Wyatt mirando hacia afuera y mirando hacia adentro, y fue realizada en la Galería Nacional de Arte de Washington. La siguiente pintura, Frostbitten o Congelado, de 1962, precisamente nos muestra eso, una luz devoradora, una luz imponente, las consecuencias de un frío envolvente, ¿cierto? La casa también, una actitud poética con respecto a la casa como resguardo, y la nieve nuevamente como una luz cegadora, ¿cierto? Esta obra, como pueden ver, se relaciona entonces con esta primera obra también, donde la luz parece que se devorara todo el mismo ser del pintor, y él juega entonces mucho con las luces, los interiores y los exteriores, y quiere entonces hacer gráfico y tangible, digamos que la actitud del tiempo, pero del tiempo, como también lo comentaba hace un momento nuestra invitada, el tiempo no como el tiempo lineal que mide, que contabiliza, sino el tiempo como ese movimiento abrigador, ese devenir de la naturaleza misma, ¿sí? O sea, aquí el tiempo se solidifica en las manzanas. El tiempo lleva a que nos comportemos de otro modo, o sea que la naturaleza y el ecosistema está marcando el paso de lo que hacemos.
me parece muy interesante en la medida en que hacemos nuevamente una transgresión al tiempo lineal industrial, ¿cierto?, de la producción. Esta pintura de 1967, Springfred, que es Primavera Audaz, muestra entonces nuevamente cómo las actividades humanas se relacionan con el contexto, o más bien el contexto dicta las actividades del ser humano. Tenemos la primavera entonces, los animales pueden pastar, o evidentemente aquí hay una naturaleza domesticada. Ya vamos a ver, digamos, dentro de la propuesta del realismo francés, como hay una naturaleza más transgresora y se conciben otras formas de naturaleza más con un movimiento que puede asociarse con lo bestial, con lo orgásmico, ¿cierto?, con lo erótico. Esta me parece muy interesante porque nuevamente nos invita a pensar sobre esa metodología, perdón, ese método que se acerca al sentir, que parte del sentir, es la metodoestesis. Esta pintura de 1972 se titula En el mar y nuevamente la iluminación juega un papel muy importante. Quizá el autor se alejaba, quería solo escuchar y sentir y plantarse en esa actitud contemplativa. Si vemos a la izquierda, en la parte superior, digamos que está este lugar dispuesto para desnudarse, para cambiarse y regresar al mar, pero él se quedó perplejo como en ese lugar, la primera fila en la que se puede ver el espectáculo de lo que es el mar. Y ese blanco tan intenso, ¿cierto? Esta pintura se llama Tragaluces y es la mirada entonces desde de la oscuridad del adentro, ¿cierto? Como cuando estamos afuera nos damos cuenta de ese interior oculto. Se puede decir que es la parte contraria de la primera pintura que veíamos, ¿cierto? Y del movimiento de las cortinas. Entonces hay una relación entre la riqueza de la fuera natural y esa un poco lo que también veíamos en el portillo de Durero, como hay una visión cuadriculada que busca casi que limitar las perspectivas. Entonces, si hacemos el símil desde adentro, estaríamos viendo una situación muy limitada y desde afuera ya podemos observar el cuadro que era nuestro punto de referencia, ¿cierto? Esta es una escena de la tierra y la sombra y aquí lo que hicieron es una película colombiana situada en el Valle del Cauca que referencia a los corteros de caña. Aquí entonces, ¿qué vemos? También, digamos, como no se apropia directamente lo que sucede en las pinturas de Andrew Wyatt, sino que se toman los elementos del entorno. Esta forma también se relaciona mucho con el costumbrismo, el realismo y el costumbrismo para mostrar lo que, digamos que la postura en la que uno podría estar experimentando ese camino. Este camino pues queda también la luz de la polvareda también se lo apropia todo y las plantaciones de caña son supremamente imponentes. Aquí lo interesante también es ver cómo el sujeto, el individuo, el ser humano está inmerso dentro de esa naturaleza que es su contexto y casi que lo puede devorar. Y ese fondo, ¿cierto? Ese fondo que nos da como si fuera, que nos da la sensación de estar en un infinito, digamos que en un no lugar, en un espacio que no es tangible, pero sabemos, digamos, que estos paisajes y estos escenarios existen, ¿cierto?
quizá también por eso, para no alejarnos mucho, la referencia nuestra es la tierra y la sombra, y lo que hacemos es retomar actitudes frente a la naturaleza de estos pintores extranjeros. Bueno, nuevamente es la imagen de la tierra y la sombra cuando está apenas iniciando la trama de la película. Esta es un autorretrato de Jean-François Millet. Millet busca retratar el comportamiento cotidiano en contraste a la ciudad industrial que se está viviendo casi como un infierno. Aquí él muestra el trabajo de los campesinos y campesinas. Bueno, opone entonces esas mujeres y esos hombres humildes que se ganan su comida diaria con el trabajo duro del campo a esas ciudades industriales de la época que nuevamente eran un infierno literal, que no habían cloacas o habían, digamos que, un hacinamiento total, además de los intensos horarios de trabajo, los castigos, los vejámenes que cometían. Entonces, aunque el campo en esta ocasión no se plantea, digamos, como una alternativa a esa ciudad, porque también hay un campo de monocultivo y que está un poco al servicio de lo que está solicitando la ciudad, sí se idealiza un poco el entorno natural, se muestra ese entorno natural como algo que acoge, algo que alberga. Entonces hay una actitud también mística que roza un poco con lo sentimental, ¿cierto? Hay un sentimiento, una nostalgia en estas pinturas. No lo vamos a ver hoy, pero también se asocia un poco con el pintor Gustave Courbet, que es un poco más rebelde y político, pero también guarda unos comportamientos muy nostálgicos en términos de la relación con la naturaleza. Esta obra se llama Las recolectoras de espigas y evidencia ese trabajo agotador que se sufre debido al monocultivo. Esta obra se llama Los pajares de otoño y ahí está un poco la luz a la hora del descanso en el campo, cuando ya se oculta el sol, y siempre la naturaleza pues se impone, ese cielo, esos grandes pajares se imponen a la figura humana que está, digamos, detrás de esos pajares, las casas y digamos el recolector, el trabajador. Esta obra se llama El Angelus y presenta un páramo casi desierto donde dos campesinos interrumpen sus labores y empiezan a rezar una oración diaria del catolicismo. Las caras no se ven, pero se ven sus gestos corporales, ¿cierto? La cabeza agachada, el sombrero entre las manos en el pecho, y esos gestos expresan más información y más matices poéticos. Y de nuevo están en esa tierra, o sea, aquí la naturaleza es un poco penuria. Las de Gustave Courbet, digamos que son más exuberancia y exaltación, y en las de Andrew Wyatt hay una actitud poética de percepción, o sea, casi que me dejo inundar por la luz y por el viento que está a mi alrededor. Aquí hay una tierra, nuevamente la metáfora de la película es muy interesante. Está la tierra y la sombra, estamos como en un atardecer, estamos en el ocaso, también un poco del humano, esos vejámenes que se viven debido al monocultivo.
Y hay algo muy interesante. Bueno, ese contraste de luces también invita más como a ese momento íntimo y esa iluminación que está a la izquierda con tanta fuerza, que nuevamente nos llama al atardecer. Eh, es interesante, ya es un dato como más científico. Gracias a un análisis de rayos X se sabe entonces que Millet situó en un principio donde está el cesto en la parte inferior. Se trataba de un ataúd infantil con el bebé y la pareja entonces protagonizaba el entierro. Pero entonces se autocontuvo, ¿cierto? Se autocensura Millet y plantea entonces transforma este entierro en un momento de oración y de intimidad. Vamos ante ese entorno también, un páramo frío, digamos, y la necesidad de alimento. Casi que se está solicitando un poco a la tierra que reinicie sus procesos para poder existir. Hay una dependencia total, ¿cierto? Parece muy interesante porque podemos ver y hacer esos paralelos, esas metáforas y digamos que de la teoría a la interpretación. El Angelus, de nuevo, es una oración que rezan los católicos y en la que se llama entonces a que el espíritu cura el entorno. La siguiente obra es El Horizonte, nuevamente como Millet de una manera sentimental, de una manera grandilocuente, también quiere mostrar la naturaleza y sentir ese movimiento, ¿cierto? Podemos ver ahí el movimiento del viento, sabemos que es una tarde intensa en términos de viento. Al fondo se puede ver una figura de alguna persona, también una actitud íntima de meditación o entregando también algo. O sea, si observamos bien esta misma postura física, y los brazos en el pecho, el sombrero en la mano, el rostro hacia abajo, lo vemos también. O sea, parece que esta fuera la otra mirada y en la izquierda encontráramos a esas personas del fondo. Igual la luz viene aquí de frente, lo que sería aquí el lado izquierdo, ¿cierto? Está Horizontes de 1866. Nuevamente quiero retomar entonces este fotograma de la película La Tierra y la Sombra. Entonces vemos un traje de campesino, una ambientación de un escenario rural, pero entonces hay una trama, como está la trama en la pintura de Millet, y es, bueno, se está entregando una oración para que la siembra surta efecto, ¿cierto? Aquí hay una postura, digamos que hay una trama sentimental humana que se está viviendo en un entorno social que puede dar, digamos, al que se le puede dar una interpretación sociológica interesante, y es cómo se han agotado las posibilidades de alimentarse debido al monocultivo, ¿cierto? Aquí el monocultivo está a la izquierda, a la derecha, y está rodeando al personaje. Y en la anterior, pues, se está esperando, se está entregando como espiritualmente para que surja algo de la tierra. En esta obra, Descanso del Mediodía, de 1866, que más tarde replicaría Van Gogh en 1890, la naturaleza es todo, es un poco alimento, reposo, descanso, protección, cuidado.
se muestra un poco la vida de los trabajadores del campo. Esta es la versión del descanso al mediodía de Van Gogh. Los trabajadores que trabajaban de una manera total y agotadora debido a la explotación de los terratenientes. Eso se va a evidenciar totalmente en la obra de La Tierra y la Sombra, y que nos evidencia entonces el monocultivo. Ya uno comprende, digamos, cuál es el valor en términos de esfuerzo, de sudor, agotamiento, dolor emocional y físico de una bolsa de azúcar, ¿cierto? El monocultivo y la necesidad entonces de buscar las vías para actuar de otras maneras. Entonces aquí el arte no es simple contemplación, sino que nos invita a experimentar en la cotidianidad la contemplación. Lo que es la obra es un poco ese llamado a ver también la complejidad del entorno. Por eso también esas referencias teóricas que eh, las mencionamos en las anteriores clases a esta, ¿cierto? Aquí los campesinos son explotados por los terratenientes. En los monocultivos de caña, la figura del terrateniente sigue presente. Colombia es un nido de terratenientes. Comentábamos un poco que la presencia de esa naturaleza desnuda siempre querrán asistir esos inoportunos, ¿cierto? El inoportuno es aquí el clérigo que no se sabe si viene por alguna necesidad específica o simplemente a ver a la mujer desnuda. La mujer desnuda, que es esa musa, esa inspiración. Queremos hacer un poco esa metáfora, quisimos hacer esa metáfora. Me basaba en la película La Tierra y la Sombra del director caleño César Acevedo, César Augusto Acevedo, que ganó el Oso de Oro en Cannes, un galardón muy importante porque premia esas cámaras, ese uso técnico de un muy perfeccionista que se asocia a una obra de arte. Entonces, la película La Tierra y la Sombra tiene una relación directa con la pintura, ¿sí? Y hablábamos de dos pintores específicos, uno norteamericano y el otro francés. El norteamericano es Andrew Wyatt, y hablábamos, este es el único autorretrato que conseguía de él, que pude ver a lo largo de su obra. Sin embargo, lo importante aquí es el papel preponderante que da a la naturaleza. En este caso, la imponencia de la sombra y de la luz, ¿cierto? Como elementos no humanos presentes en su obra. Hablábamos de diferentes pinturas que sirvieron para inspirar muchos encuadres, muchos planos, muchas escenas de la película La Tierra y la Sombra. La Tierra y la Sombra es una película que está ambientada en la región del Valle del Cauca, en Colombia, y utiliza un drama familiar personal para exponer lo que son las consecuencias del monocultivo de caña, ¿cierto? La siembra intensiva de cultivos de caña. Y vemos entonces cómo vemos un estudio de caso muy particular de una familia que termina, o sea, son casi prácticamente la resistencia, las últimas personas que han resistido ante ese coloso inmenso que es el monocultivo. Otros autores llaman a estas grandes hectáreas de cultivos de una sola planta como desiertos verdes. Entonces es una naturaleza domesticada que nos quieren seguir ofreciendo como una relación ideal con el ecosistema,
Sin embargo, lo que la película hace es ponerlo en cuestión, poner ese agobio, y precisamente eh, se basa en estas pinturas que nos muestran como personaje principal a la naturaleza. Aquí hablábamos de el viento como ese protagonista de la pintura en la obra de Andrew Wyatt. También hablábamos del frío, de la luz, del clima, ¿cierto? Como un determinante en las relaciones, en el entorno. Entonces, también lo vamos a encontrar en la película La Tierra y las Sombras, pero entonces esta película también la vamos a revisar en el apartado de cine, en el tema de cine y el pensamiento ambiental. Sin embargo, aquí estamos mirando pues su contenido fotográfico, porque es la dirección de fotografía la que se inspira en estas pinturas, y en su relación entonces la fotografía y la pintura, para darle esa fuerza al escenario natural, como algo que nos contiene, como algo que nos determina, ¿cierto? En esta obra miramos entonces un poco lo que les acabo de comentar, el clima, estamos en primavera, perdón, creo que obvié un poco. Igual esto está en la clase anterior. Esta obra de 1947 se titula Viento del Mar, ¿cierto? Y como les decía, el protagonista es un poco el viento. Anima ese escenario encerrado que puede ser la habitación. Wind from the Sea es el título de la obra en inglés. Esta obra se llama Frostbitten, congelado, y se puede llegar a sentir un poco, ¿cierto? Se comprende esa sensación de frío que quiere transmitir el autor. Esta obra es de 1962. Esta se titula Primavera Audaz, Spring Fred, de 1967, y de nuevo, entonces, para retomar, la primavera viene a dictar las acciones del humano, ¿cierto? También como para establecer esa relación entre ecosistema, cultura, como esa relación de dependencia, esa relación nada que plantea Augusto Ángel Maya en El Reto de la Vida. Esta pintura un poco más contemplativa en relación a la luz y la iluminación se llama Off at Sea, en el mar, de 1972, y entonces también hablábamos un poco de la propuesta de método que nos había citado, referenciado como propuesta del grupo de trabajo ambiental, la profesora Ana Patricia Noguera, la metodoestesis. Andrew Wyatt también está haciendo un llamado por una relación casi que perceptiva, activa con el entorno. Y también aprovechamos esta obra en el mar, de 1972, para pensar que todo cuanto nos rodea entonces está vivo, ¿cierto? La luz, parece que esta pintura nos anuncia la acción que continúa, o sea, es precisamente en el mar. Podemos asumir que el autor se va a cambiar o simplemente está percibiendo un poco esa relación de contemplación, de luces, de ambiente, y va a determinar una acción, ¿cierto? Que es cambiarse para iniciar sus actividades en el mar. Esta obra también muy interesante en términos de la relación con una mirada interna y una mirada externa. Esta serie de cuadros que les acabo de presentar, entonces, están contenidos dentro de una exposición que busca explorar esa relación de lo interno, una mirada interna y una mirada externa, en la obra del pintor Andrew Wyatt. Esta pintura precisamente
uso para establecer esa relación metafórica con lo que sucede en la película La Tierra y la Sombra del director César Acevedo. Precisamente la Tierra, como se titula la película, la Tierra nos va, o sea, hace referencia a esas grandes extensiones de monocultivo. La Tierra es un lugar devastado, la Tierra es un lugar donde ya no se permite la vida. Una de las personas integrantes de la familia está padeciendo, quizá decir que está agonizando no es algo exagerado. Entonces, la Tierra está casi que limitando la existencia del humano, ¿cierto? Esa forma de intervenir que se nos relaciona también con esos paradigmas tecnológicos, las formas de intervenir están poniendo en cuestión las condiciones de vida. Y esto se nos presenta de una manera más alarmante en la medida en que las condiciones de vida que se presentan en cuestión son las condiciones de vida humana. Sin embargo, para que se pongan en cuestión las condiciones de vida humana, también se han casi desterrado diferentes condiciones de posibilidad de existencia o los escenarios de vida, ¿cierto? Ideales para diferentes especies. Entonces, la metáfora que quiero establecer aquí es un poco cómo el desarrollo, esa propuesta de los agrocultivos, del monocultivo, las propuestas de Monsanto, por ejemplo, de la modificación genética en las semillas, se nos presenta como un avance técnico, biológico, científico, médico, ¿cierto? Como la vanguardia del conocimiento, y parece una luz que entonces todo lo enceguece. Pero cuando asistimos al estudio de caso, cuando asistimos a la particularidad, entonces vemos que ¿qué está sucediendo? Que la Tierra, esa relación que establecemos con la Tierra, pues nos sugiere una ensombrecida relación con la vida. Entonces, internamente la casa en la tierra y la sombra, la casa es un lugar oscuro y lo podemos ver entonces a través de esta pequeña ventana, ¿cierto? Realmente nosotros estamos mirando desde adentro y estamos mirando desde un escenario muy oscuro. Entonces lo pueden, esta metáfora es muy, digamos que fácil de adaptar cuando pensamos entonces en esa resistencia con respecto a qué es lo que comemos, qué es lo que cultivamos y finalmente cuál es esa relación que se establece con la tierra. Y como también muy bien lo decía la profesora Noguera, entonces la cuestión es cómo esto se convierte en una apuesta política, en la medida en que cuestionamos esos ensombrecimientos de vida que tenemos. Y finalmente, la tierra y la sombra, esa sombra, lo que esa sombra es el desarraigo, la enfermedad, la desestructuración familiar, la pérdida de un entorno digno, y ya podemos hablar de esas relaciones sociales desiguales, ¿sí? Entonces, casi que hay, desde las mismas relaciones que tenemos con la tierra, se desprende una ética y una postura dentro del humano. Entonces quería aprovechar esta pintura para hacer referencia a esto. Y bueno, aquí observamos un poco cómo el director de fotografía, Mateo Guzmán, buscó establecer esas relaciones, ¿cierto? Con la pintura de Andrew Guaya, en este caso, esos escenarios muy envolventes, casi que escenarios autosuficientes en la medida en que nos presentan esa polvareda infinita, pero es como un lugar también ensombrecido, así que un poco onírico también del sueño. También hablábamos de esa actitud idealista, pero no es, digamos que idealista de una manera negativa, sino buscando
establecer esa relación viva que tenemos con la naturaleza. Y aquí, bueno, el monocultivo de caña de azúcar se presenta como un elemento agobiante que exactamente pues, se puede identificar, contiene, apresa, encierra al campesino que asiste en las primeras escenas a su casa. Y continuamos con Jean-François Millet, también un pintor relacionado con el realismo, y tomábamos las recolectoras de espigas como esa evidencia del trabajo, industrial. Jean-François Millet no desea pintar la revolución industrial, entonces regresa al campo francés y lo que hace es mostrar digamos que unos trabajos más corporales del campesinado francés. Sin embargo, esto también nos puede servir, digamos, de elemento narrador en términos del monocultivo, ¿cierto? La solicitud de grandes cantidades de alimento, de grandes cantidades de hidrocarburos, modifican esa relación que tenemos con la naturaleza en el campo. Entonces aquí se empiezan a establecer esas relaciones de dependencia entre lo rural y lo urbano, pero también se da una preponderancia al trabajo campesino y esa naturaleza imponente. En los pajares de otoño, pues también los animales, los pajares cobran mayor importancia, el humano está en el centro, pero como una figura minúscula ante esa majestuosidad entonces de la naturaleza, y vemos el atardecer y esa entrada de luz. Aquí observábamos en el Ángelus un páramo casi desierto. Les comentaba un poco la transformación de la pintura que hacía Jean-François Millet, y veíamos también un escenario modificado de manera intensiva, y casi que esta podría ser una referencia a la relación devastadora, ¿sí? Como al no integrar también la diversidad en lo que hacemos, no creamos escenarios integrales que permitan la existencia o la reproducción de la vida o la reproducción de las condiciones de posibilidad de la vida, sino que limitamos el entorno, y así es como esa relación ecosistema-cultura deviene o se presenta como némesis, ¿cierto? Cuando ya hemos desbordado los límites. Aquí se puede ver esa tierra devastada y parece que entonces detrás de ese cultivo está un escenario pedregoso, ¿cierto? Aquí hacíamos la relación, esta obra se llama El Horizonte, y mostramos ya una tierra, digamos, con más potencia, o sea, el mismo horizonte, el mismo escenario, como algo digno de retratar, ¿cierto? No como un personaje más, sino como el personaje protagonista de la obra. De nuevo, entonces, esas relaciones, esas cercanías, la obra de Jean-François Millet, Andrew Wyatt, con la propuesta de César Augusto Acevedo y Mateo Guzmán en la dirección de fotografía La Tierra y la Sombra. Veíamos el descanso al mediodía de Jean-François Millet, ¿cierto?, de 1866. Comentábamos que esta obra también le sirve de inspiración a Van Gogh en 1890, para realizar también su propuesta del descanso al mediodía, y veíamos entonces esa naturaleza que lo posibilita. Quizá aquí, a través de esta pintura, podemos evidenciar
la posibilidad de comprender entonces la relación de dependencia con el ecosistema en tanto naturaleza, alimento, reposo, descanso, protección, cuidado. Entonces, también para reflexionar sobre nuestro instante inmediato. ¿Qué tenemos en nuestro escenario inmediato? Todo cuanto existe y usamos surge como un proceso de transformación. Enrique Dussel diría como un proceso de destrucción del ecosistema. Nuestro computador, nuestras pantallas, sabemos que los dispositivos electrónicos, o más bien los elementos básicos de los dispositivos electrónicos se encuentran en nuestro territorio, se encuentran en el territorio indígena, la extracción de metales preciosos o de metales conductores de energía son los que han permitido estos avances tecnológicos a través de los cuales hoy nos comunicamos, ¿cierto? Que la red Wi-Fi se extienda a nivel mundial también, establece esa relación que hemos establecido con el oro. Entonces, todo cuanto nos rodea es la relación que tenemos con el ecosistema, lo hemos transformado, aunque parezca evidentemente, o parezca evidente, parezca casi que obvio que estamos separados. Entonces esa es también la invitación de este curso, a comprender que, digamos como lo nombrarían también los filósofos orientales, dependemos, y no solo dependemos, sino que estamos en una relación de simbiosis, aunque pues Occidente lo haya olvidado, inmediatamente con el oxígeno que respiramos, ¿cierto? Somos ese oxígeno y sin ese oxígeno no podríamos existir, o no podríamos comprender la vida tal y como existe. Entonces, de nuevo les reitero esa naturaleza como alimento, como reposo, descanso, protección, como cuidado. Y entonces esta analogía también, ojalá nos permita establecer nuestras narrativas en relación a qué es lo que tenemos alrededor. La historia, si revisamos la historia de los elementos que tenemos alrededor, en cada uno podemos encontrar esa relación que se establece entre sistema sociocultural y ecosistema, inmediatamente con los billetes, o sea, para que existan esas grandes cantidades de billetes también es necesario en la gran extensión del algodón, ¿sí? Aquí un poco la relación, entonces, la fuente de inspiración es evidente, se puede relatar esta fotografía tomada de la película La Tierra y la Sombra, entonces nos muestra esa relación de las recolectoras de espigas, o también podría ser eh, la obra del Descanso al Mediodía de Van Gogh o de Millet. También en esta obra de los cerezos de Van Gogh quería centrar la mirada en esa posibilidad eh, de ver al árbol, ¿cierto?, como un motivo artístico, debido a su complejidad, debido a sus transformaciones, debido a sus bifurcaciones, sus cambios, ¿cierto?, sus ires y venires. Hay un movimiento, también un poeta colombiano habla de la velocidad de las raíces. Tenemos que también, para entender esa lengua de la tierra, comprender cuáles son los tiempos de la naturaleza. Y en ese sentido, todo cuanto nos rodea es movimiento y subyace un movimiento también a estos actores que creemos inmóviles, que son precisamente los árboles. Y si nos centramos en los detalles de esta obra, pues podemos ver esos elementos más oscuros o con más rigidez, con más textura, y otros más fluidos que se dejan llevar al viento, las hojas y las ramas, ¿cierto? Y ya para retomar entonces con lo que
quedó pausado en la clase anterior, vamos a hacer referencia a la obra del pintor francés Gustave Courbet. En esta obra, El Desesperado, de 1845, se trata de un autorretrato que se realiza Gustave Courbet. Gustave Courbet busca ir hacia una forma estética realista. Quería mostrar la realidad tal cual era, ¿cierto? Pues ya sabemos que siempre hay una brecha de interpretación, o sea, no es tan fácil mostrar la realidad tal cual es, sin embargo, lo que quiere establecer él es un poco esa relación erótica con la naturaleza a través de esa propuesta del realismo pictórico. Es necesario tener en cuenta que Gustave Courbet pertenecía a la izquierda, estaba comprometido con la actividad democrática, socialista, y siempre tuvo una actitud alarmante para, digamos que para los escenarios pictóricos del momento. Esta obra se titula El Desesperado de 1845. Aquí vemos a un Gustave Courbet de 25 años, que no sabemos si se está mirando al espejo o está mirando al espectador aterrorizado, ¿cierto? Desesperación, impaciencia en su mirada. Eso podía sentir el pintor en ese momento o quizá lo quería transmitir, ¿cierto? Y es una obra que inspira movimiento, o sea, parece, sabemos que se está agarrando los cabellos, sabemos que se está moviendo de manera brusca. Entonces también esto como otros elementos a tener en cuenta dentro de la obra de arte, ¿cierto? Este autorretrato entonces se sitúa en esa mirada tan impresionante. Aquí queremos hacer la metáfora de ese llamado también que nos hace a percibir ese comportamiento, ese devenir de lo natural en todo cuanto nos rodea. Él se va a fijar o en las obras que seleccionamos para esta clase podemos observar la presencia de lo erótico. Aquí, por ejemplo, en esta obra de 1853, Las cribadoras de trigo, vemos unas posturas totalmente diferentes a las que veíamos en Jean-François Millet, ¿cierto? Que eran unas posturas de reposo o unas posturas que mostraban más casi que el agotamiento o el esfuerzo físico que exige la relación de trabajo en el campo. Pero aquí vemos el movimiento un poco de la cribadora de trigo que está en el centro, ¿cierto? No sé, ese movimiento de la postura de sus rodillas y de sus brazos también tienen un componente erótico en términos de movimiento, y la cribadora que está a la izquierda también está en una postura también de tranquilidad, como de reposo placentero, algo que vamos a ver en las siguientes obras. Los personajes están cada uno imbuidos en una acción, ¿cierto? No se relacionan. Sin embargo, hay un equilibrio en términos de acciones. Cada uno está tan abierto que está concentrado en su individualidad. Esta siguiente obra, titulada El origen del mundo, de 1886, es una apología al sexo femenino, ¿cierto? Y es algo difícil de ver. Con esto se reafirma entonces un deseo de Gustave Courbet de escandalizar, ¿cierto? Él considera los órganos genitales femeninos como los elementos dignos de un cuadro. Y aquí no vamos a ser pues nosotros quienes opinemos lo contrario. El cuerpo aquí sería
la mejor obra de arte. Y siempre esas metáforas, el título nos lleva a pensar algo, digamos que no se limita en lo erótico, el origen del mundo, ¿cierto? Como también, como nos planteaba Katia Mandoki, en la sexualidad existe esa posibilidad de reproducción. En el apartado, en uno de los apartados finales del texto que leímos de Katia Mandoki se plantea precisamente eso, cómo ese comportamiento estético, ese presentarse, ese percibir, interpretar para actuar, ¿cierto? Para ese presentarse también. Ella habla de los pavos reales y referencia a un biólogo que comenta cómo es posible que en la medida en que evolucionó el pavo real no eliminó todo ese plumaje colorido y excéntrico que llama la atención, sino que fue conservado. ¿Qué valor tiene eso para la adaptación al medio? Y Katia Mandoki entonces concluye: el valor aquí es en términos de la seducción, la captura de la atención por parte de los otros con los que me relaciono. Entonces, es posible que se reproduzca con más facilidad esa especie que está llena, digamos, de colores, que se muestra diferente, que se muestra imponente. Entonces hay una relación entre casi que lo que llamaríamos la poética, me estoy refiriendo a la propuesta de Katia Mandoki, ¿cierto? Como bioestética, prosaica y poética. Entonces veríamos la reproducción de la vida como un elemento de la poética en la medida que implica un proceso estético refinado. Eso es lo que vemos también con esa propuesta, o lo que hemos querido interpretar y leer de la propuesta de Gustave Courbet. Aquí en esta obra de 1866, Mujer con loro, bueno, la mujer tiene la ropa tirada en el primer plano, ¿cierto? Una túnica negra con blanco, y las sábanas están arrugadas, se enrollan entre su pierna. Tiene el cabello suelto, alborotado, su postura está relajada, tiene una sonrisa en sus labios, y el loro que viene de ese perchero que está a mano derecha al fondo, que ha quedado un poco oculto en términos de color y de luz. Entonces viene el loro, va volando a su mano izquierda. En este sentido, ya nos sugieren que se acaban de practicar unas actividades poco decorosas, ¿cierto? O así se denominaría. El loro evocaría un poco el orgasmo entonces. Pero entonces vemos esa relación. Esto lo está pintando Gustave Courbet en 1866. Y no es una simple apología a lo sexual, sino que ya vamos a ver cómo estos elementos tienen mucha importancia para lo que él va a establecer como relación también con la naturaleza, el ecosistema, como lo hemos llamado aquí. Esta obra, El sueño de 1866, es relatada un poco a través de la experiencia individual de Courbet. Courbet viaja al mar en el verano, le gusta viajar a las costas, le gusta viajar a las playas, y relaciona totalmente estos viajes con esa experiencia erótica, que son las playas, que son los grandes contenedores de agua. Eso lo podemos ver también en la propuesta que referenciamos en la segunda o tercera clase, y era la propuesta de Amador Villafaña, el realista de cine arhuaco, y era en su propuesta Nabovaque, la existencia de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta provienen entonces de las grandes lagunas, provienen de los nevados, y la laguna es el vientre que todo lo contiene.
Entonces, no estamos alejados en términos de esos símbolos, ¿cierto? Esos símbolos del agua, de los fluidos. Entonces hablamos de ese erotismo desencadenado. Aquí hay también una metáfora con respecto a los suspiros, el sol. Entonces, el telón que está atrás de las mujeres se presenta como esa caída, como el ocaso de esa caída del día. Y vemos entonces una actitud de caricia. Y otros comentaristas han planteado un poco que las sábanas se pueden relacionar con la arena y con la espuma del mar, como lo veíamos en la anterior pintura. Se une un poco el plano de los sueños con la intimidad. Entonces, vemos cómo se construyen espacios que aluden a otros que no están presentes. También se comenta un poco que pareciera que las dos mujeres se unieran como dos olas, ¿cierto? Y nuevamente que las sábanas se presentaran como esa espuma que surge después del golpe de las olas. Bueno, entonces hemos visto un Gustave Courbet muy plácido, suave, homoerótico, un Gustave Courbet que habla de la cercanía estética, de una intimidad que incluye la existencia. O sea, ese título es muy importante, el origen del mundo, ¿cierto? Insisto, esa cercanía estética que nos vincula a una intimidad con la existencia misma. Ahora pasamos a un cuadro, La tormenta, que los pinta un año después de pintar los cuadros anteriores. Este cuadro es de 1867. Dicen que Courbet estaba enamorado del mar, entonces podemos hacer ese símil, ¿cierto? Y una tormenta envolvente. Visitó muchas costas y siempre buscó plasmarlas. En esta costa también busca mostrar esa tormenta desnuda. Y vemos que el horizonte está situado en una parte de abajo, se da preponderancia al cielo y a esa unión del cielo con el mar. Hay un protagonismo, o sea, en esa unión del cielo con el mar, parece que esa relación fuera infinita, ¿cierto? Que se conectaran totalmente, constantemente, o así quedó plasmado en esta obra. También se relaciona esta unión del cielo con el mar como una relación sexual evidente, ¿cierto? Debido a los pasos que tuvo en su obra, ¿sí? Entonces se presenta ese efecto atmosférico como la copulación del que el pintor está siendo testigo. Y se presenta a la derecha, la parte derecha inferior, una mujer, ¿cierto? Que no destaca muy bien, pero que parece que estuviera teniendo una relación cósmica, trascendental con la tormenta, el cielo, el agua del mar. Entonces esta mujer sobre la roca representa algo, es una diminuta figura, pero también que contiene, como si un poco este elemento de lo femenino contuviera, digamos, esa naturaleza. O sea, somos pequeñas expresiones refinadas, como ya lo habíamos dicho de una manera casi que cientificista, lo dice Katia Mandoki, lo plantea Augusto Ángel Maya. La cultura viene a ser un proceso evolutivo de la misma naturaleza. Ahí se puede comprender o se puede atisbar a la comprensión de esa relación entre cuerpo y naturaleza, cómo somos naturaleza y no como una relación simplemente metafórica. Venimos a estar también contenidos de todos los elementos que están fuera de nosotros.
Entonces parece que se comunicara literalmente la mujer en la piedra con la tormenta. Y hay un idioma, el idioma desbocado, incontenible, ¿cierto? Aquí en esta obra, también de 1867, La Ola, Wade, nos muestra un poco esos choques, esos cuerpos, ¿cierto? El cuerpo, el agua como un cuerpo, el mar como un cuerpo, un gran contenedor que está en movimiento, tiene vida. El arroyo, también esas sombras inmensas, nos muestran un poco esa relación con el agua, ¿cierto? Como algo atractivo, algo también seductor, una naturaleza totalmente seductora y erótica, es lo que plasma un poco Courbet. Él deseaba plantear, entonces, él veía esta relación, porque él apunta por un realismo, por plantear, por ilustrar, por presentar la realidad tal y como era. Y ahora, después de ver estas pinturas de Gustave Courbet, vamos a pasar para ir cerrando esta sesión con una obra de un pintor colombiano que se llama Alejandro Obregón. La pintura es de 1962 y se titula Violencia. Quise traerla, exponerla, porque veo que hay un vínculo muy fuerte en la descripción de esta obra, en su sinopsis y en lo que venimos planteando con Jean-François Millet, Andrew Wyatt y Gustave Courbet. Alejandro Obregón en Violencia nos muestra una mujer encinta, una mujer embarazada que reposa desintegrándose, ¿cierto? Ha perdido la vida. Se puede pensar esta obra Violencia de 1962 como la imagen que resume el horror, la desesperanza, la barbarie de que ha sido capaz no solo el pueblo colombiano, sino el ser humano, ¿cierto? Porque evidencias de la barbarie tenemos a nivel mundial. El cuadro muestra entonces el cadáver de una mujer encinta, ¿cierto? Está envuelta en sombras, ella misma es un conjunto de sombras, oscuridad que ya no volverá a ver el amanecer. Vemos ese contraste entre dos colores y en el medio, entonces esa mujer desintegrándose. Hay unas pinceladas bruscas que desnudan precisamente la violencia, que más allá de las crónicas, las noticias, las cifras, nos llevan a casi que a ubicarnos en ese escenario de dolor. La exposición en la que se incluye esta obra se titula Geografías, Cuerpo y Territorios. También es una buena relación para establecer cómo estamos conectados. Hay una interrelación, de nuevo aquí hemos planteado esa relación como una relación ecosistema-cultura, y es una relación de interrelación entre la población, la sociedad, las comunidades, el cuerpo y el ecosistema, o si lo queremos llamar el cuerpo y la naturaleza, la relación entre naturalezas y culturas, ¿sí? Entonces esta obra puede ser vista como una metáfora visual muy sofisticada, conmovedora. La nación en conflicto es una mujer embarazada y la figura de ella se funde con el paisaje montañoso. Su vientre y su seno son un paisaje montañoso que se está disolviendo en la oscuridad. Entonces, por eso establecí la relación con Gustave Courbet, así no haya una influencia directa en términos de inspiración. Sin embargo, creo que hay unos encuentros en términos del uso del cuerpo, lo femenino,
y la naturaleza. Y ahora este comportamiento violento que a veces se nos presenta como natural, sin embargo que debemos diferenciar y deconstruir, ¿cierto? Los curadores comentan que esta obra no fue pintada a partir de un hecho específico, sino más bien le dio continuidad a una serie de pinturas que hizo Obregón sobre tres temas: la desesperación, la tristeza y el horror de la guerra. La desesperación, la tristeza y el horror de la guerra expresados en una mujer encinta que ha perdido la vida quizá de una manera brutal, o no quizá, de una manera brutal. Eh, Finalmente, entonces, el cuadro de Obregón es un retrato íntimo de esa familiaridad colombiana con la muerte y para retomar un poco, para recordar que a través de la obra de César Acevedo, La Tierra y la Sombra, quisimos tomar el camino de las obras pictóricas, como hacer la bifurcación y hablar de la tierra como la tierra expresada en el monocultivo, en los cañaverales, la tierra como un paisaje inmutable de violencia, la, la tierra como ese lugar de trabajo pero agotador. El trabajo envuelve el tiempo y no permite el descanso, o sea, una temporalidad interminable, no hay tránsito hacia otros momentos. Y la sombra como esa incapacidad de escapar, como el refugio, como el limbo en un escenario de muerte. Y esa sería la exposición para el día de hoy.